Me presento, mi nombre es Saturnino Camargo, estoy trabajando en Ovis hace poquito, hace un mes y medio casi, un poquito menos. Eh, bueno, el Ovis es una empresa que está cumpliendo 20 años, 20 años dedicado a la regeneración, eh, con sus inicios en la Patagonia y con la oveja, y bueno, ya hace aproximadamente 10 años ya con presencia en todo el país y la región. De la Digamos, tenemos, parte, está- ahí se había activado el micrófono de alguien. Obviamente nuestra génesis viene más por el lado de la ganadería regenerativa y bueno, ya los últimos años entrando digamos, de alguna manera tratando de completar nuestra oferta de servicios regenerativos en lo que es la ganadería, perdón, la agricultura y la lechería también. Puntualmente hoy lo que nos reúne es relanzar un servicio de agricultura regenerativa a través de nuestro programa MASR. Nuestro programa MASR es, bueno, nuestra unidad de negocio, digamos, que se encarga de todo lo que es la promoción de la regeneración, de la medición, de la venta de servicios regenerativos y demás. Bueno, como explicaba recién, perdón, en hoy promovemos una cultura de regeneración ya hace 20 años para que la tierra pueda sostener a las personas de sus negocios y comunidades. Ovis es una empresa certificada B y bueno, y es miembro de la red Savory, del Instituto Savory. Somos el hub del Instituto Savory para Argentina. Pasemos a vos si querés. Bueno, como decía, empresa B, pionera en la introducción del manejo holístico en Sudamérica y nodo del Instituto Savory. Algunos números, hoy a su vez nosotros tenemos 15 nodos regionales que brindan asistencia en terreno, distribuidos en Argentina y Paraguay. Tenemos más de 100 educadores en terreno, digamos, que promueven y capacitan a productores, asesores, ingenieros agrónomos en lo que es manejo holístico y regenerativo. Tenemos más de 10 millones de hectáreas influenciadas en toda la región. Tenemos, tenemos más de 1.500 personas entrenadas en manejo holístico. Hoy tiene, en paralelo con el MASR, tenemos otra unidad de negocio que es la Escuela de Regeneración, que es en donde damos estos cursos, capacitaciones y vamos acompañando, digamos, en la formación a los profesionales del sector hacia manejo regenerativo. Hoy actualmente tenemos más de 250 productores asesorados a través de nuestro servicio MASR y tenemos más de 770.000 hectáreas con el sello EOB. EOB es un sello de salud de pastizal, es un estándar, digamos, desarrollado desde Ovis y que hoy es utilizado por todo el Instituto Savory a nivel mundial. Bueno, pasamos a US. Bueno, ¿qué son los nodos? Lo explicaba recién, los nodos, digamos, de OBIS 21 que tenemos en la región. Son equipos técnicos regionales especializados en manejo holístico, entrenados y acreditados por OBIS 21, o sea que nosotros hacemos como un aseguramiento de calidad del servicio que dan ellos, y bueno, que están preparados para brindar todos los servicios de nuestra caja de herramientas. Los mismos conforman una red que busca desarrollar la ganadería y la agricultura regenerativa a nivel regional. Pasamos a vos. Bueno, ¿por qué, digamos, la lógica de apoyarnos en los nodos? Porque, bueno, nos dan escala, son de alguna manera como nuestros embajadores en toda la región, porque, bueno, creemos en las sinergias de trabajar en red, de una manera sincronizada, ayudando y promoviendo la cultura de la innovación y la colaboración, lo cual permite un aprendizaje permanente. Y por otro lado, como decía hace un ratito, desde Ovis nosotros lo que hacemos es asegurar la calidad de los servicios brindados por los nodos. Pasamos a Ovis, si querés. Bueno, este es el mapa de los nodos que actualmente tenemos
en Argentina y Paraguay, son 15 nodos. Hay algunas zonas que tenemos pendientes de cubrir, que bueno, obviamente ya estamos trabajando en eso, pero bueno, ya podemos decir que tenemos presencia prácticamente en todo el área agrícola o ganadera de la región. Pasamos nomás. Bueno, entonces nosotros lo que hacemos es acompañar a productores y empresas en su transición hacia la producción regenerativa. Y acá un poco, cada uno de estos logos, digamos, significa una parte de ese camino hacia la regeneración. Como decía hace un rato, nosotros tenemos la Escuela de Regeneración que brinda cursos y capacitación y, y de alguna manera son como el principio de ese camino. Después tenemos el programa Más R, que da asistencia técnica en terreno a través de nuestros nodos. Después tenemos, bueno, un servicio de monitoreo y certificación. O sea, de alguna manera todo lo que los productores que se van sumando a nuestros programas empiezan a hacer en su campo, nosotros de alguna manera lo monitoreamos y lo certificamos, con el fin de que poder llevar a ese productor en un futuro o cercano, o bueno, ya en algunos casos en un presente ya real, como es el caso de la ganadería regenerativa, a comercializar productos regenerativos, como es el caso de la lana en Patagonia, que ya hace muchos años que hoy lo hace, o servicios ecosistémicos, como es el caso de ganadería regenerativa tanto en Patagonia como en el resto de la región, que lo estamos haciendo a través de los programas que ya tenemos vigentes. Pasamos, Agus. Bueno, estos son, por ejemplo, los dos programas vigentes que tenemos para venta de servicios ecosistémicos. Bueno, lo voy a describir brevemente porque no hacen a la cuestión de agricultura, pues en realidad son programas que hoy tenemos desarrollados para ganadería. Hoy tenemos, bueno, SARA es un programa de carbono creado para escalar la ganadería regenerativa en Sudamérica. Hoy tenemos un primer objetivo de 500.000 hectáreas, que estamos aproximadamente hoy ya en 150.000 hectáreas. Y después tenemos un segundo programa que se llama POA, que es para Patagonia. Bueno, que es un poco el propósito, es escalar la ganadería regenerativa y revertir la desertificación de los suelos en Patagonia con un alcance de 3 millones de hectáreas. La idea, obviamente, nosotros, como decíamos, digamos, por génesis, Ovis viene de la ganadería regenerativa. Eh, entonces, digamos, hay muchos años, aproximadamente 15 años o más de trabajo en ganadería regenerativa y de alguna manera la vigencia de estos programas y el que estos programas ya sean una realidad, bueno, un poco principal motivo es todo ese trabajo previo que se viene haciendo hace muchos años. Obviamente, hoy lo que nos reúne acá es hablar de agricultura regenerativa, pero bueno, está bueno no dejar de mencionar que siempre es mirando hacia dos objetivos en paralelo. Primero, tres objetivos en paralelo. Primero, mejorar la rentabilidad del productor, promover la regeneración en sus predios y obviamente ser en un futuro cercano vendedores de servicios ecosistémicos. Acá de alguna manera hay un camino en esta filmina que ilustra de alguna manera el camino hacia la producción regenerativa, que ilustra un poco lo que venimos diciendo. Acá bien a la izquierda, el camino comienza con un productor convencional, que arranca con capacitación a través de la Escuela de Regeneración, eh, que luego, después de capacitarse, decide empezar a hacer manejo regenerativo. Lo primero que se hace en esa situación es medir la línea de base en el punto 2 a través de OIS o a través de nuestros nodos. Se mide la línea de base, digamos que es de alguna manera es como medir el estado de situación al principio, desde salud del pastizal, materia orgánica en el suelo, prácticas y demás. Se empieza a planificar también acompañado, digamos, de nuestra red de técnicos. Se empieza a planificar, digamos, en una tónica, en un manejo holístico, digamos, y en una tónica regenerativa.
Y bueno, ya ese primer año, ya al año de ese manejo regenerativo, bueno, se hace lo que sería la segunda medición, digamos, porque en realidad la primera fue la línea de base. Y una vez que ya llegamos a ese cuarto punto, ya de alguna manera ese productor que va a seguir haciendo manejo regenerativo está listo para, o sea, primero y principal, ya de alguna manera empezó a regenerar su predio y empezó a tener un mejor negocio, porque creemos que lo principal que nos trae la regeneración acá, o por lo menos la novedad en más corto plazo, es regenerar el predio y mejorar la rentabilidad productiva de ese predio. Pero bueno, de alguna manera ese productor a su vez ya está listo para ingresar en el mercado de servicios ecosistémicos, ¿no? Que eso lo hacemos a través de nuestros socios Roots, que bueno, es nuestra pata, de alguna manera, que se encarga de comercializar y de armar los programas para venta de crédito de carbono con socios, bueno, en todas partes del mundo. Bueno, ¿cómo hacemos este cambio, ese manejo regenerativo? Lo hacemos impulsando el manejo holístico, que es una herramienta de gestión y planificación de predios ganaderos y agrícolas, que nos permite mejorar nuestra toma de decisiones, planificar el trabajo, producir más con menos riesgos, y bueno, prácticamente, y en la mayoría de los casos, es una tecnología de procesos para la cual no se necesita prácticamente inversión inicial para arrancar. Acá no es que hay que comprar una máquina o hay que salir a contratar servicios irrisoriamente caros, no, de ninguna manera. Es una tecnología de procesos que está disponible, que está desarrollada y que bueno, se puede sumar de manera muy fácil a la planificación de cualquier predio. Bueno, esto yo creo que ya un poco lo expliqué, que es el programa Más R. Es un programa que brinda todas las herramientas para empezar a planificar un proyecto mediante el manejo holístico. Y bueno, obviamente los invitamos a todos a ser parte de la mayor red de ganadería y agricultura regenerativa del planeta, que es, bueno, hoy la que Ovis tiene en la región. Bueno, acá algunas características, después AUS va a ahondar un poquito más en esto, del manejo holístico. Bueno, como decíamos, es una herramienta de gestión, una tecnología de procesos que tiene los siguientes aspectos. Primero que nada es muy simple. O sea, está diseñada para que cualquiera lo pueda hacer, cualquiera puede desarrollar las nuevas capacidades y, bueno, no se requiere ser, digamos, en ninguna eminencia en ciencia ni en agronomía para poder hacerlo. Es adaptativo, o sea que no hay una receta, no es, digamos, rígido en ese sentido, sino que tiene total flexibilidad para adaptarse a cualquier condicionamiento ambiental y social. Es accesible, se puede aplicar en cualquier escala de predio, en cualquier cultivo o en cualquier especie animal. No tiene barreras tecnológicas ni infraestructura y se puede comenzar con lo que uno tiene. Por supuesto que en la medida que uno va avanzando en el manejo holístico, bueno, nosotros con nuestra experiencia en ganadería te vas dando cuenta de, bueno, si tenés una mejor aguada, podés hacerlo mejor, si tenés digamos, un mejor parcelado del campo, digamos, lo podés potenciar, pero bueno, de entrada se puede hacer prácticamente sin hacer ninguna modificación. Y después es integral porque permite tomar decisiones teniendo en cuenta todos los aspectos, digamos, productivos, económicos, sociales bueno, y ambientales en simultáneo. Bueno, acá te dejo la palabra a vos, Aus. Bueno, gracias, Coco. Perdón, te presento a Aus. Aus Dale. es de la consultora Humus, es nuestro socio en este nuevo proyecto para escalar la agricultura regenerativa en la región. Bueno, y complementando un poco todo lo que mencionaste recién de la historia de Ovis y avanzando hacia la regeneración, sobre todo con la parte de la ganadería, en donde han tenido grande experiencia, se empieza a complementar un poco todo el desarrollo de esta unión. Como dijiste, yo pertenezco a la consultora Humus, somos tres socios.
Hoy uno anda por acá también, creo, Nico Monticelli y Marco Van Strien. Y particularmente nace un poco todo esto de la necesidad desde Ovis de avanzar en otras áreas, como dijo Coco, en este caso nos atiende la agricultura regenerativa, y ver que muchas personas están involucradas en el proceso de regeneración y que encontraron respuestas en el manejo holístico con la ganadería y avanzar regenerando los suelos y mejorando las productividades con la ganadería, pero también teniendo muchas áreas agrícolas que quizás no se encontraban todas las respuestas para tener un tipo de agricultura que avance hacia el mismo camino. O por ahí muchos productores que también, siendo agrícolas, agrícolas puros o teniendo una gran proporción agrícola, por ahí no veían la posibilidad de incorporar todo lo que es la regeneración en sus sistemas. Y por otro lado, nosotros con la historia de la consultora, pero más que nada por ir hablando ahora también de mi parte, teniendo unos 8 o 9 años de acompañamiento de productores que estaban arrancando este proceso, nace un poco la idea de empezar a tener una metodología propuesta, que es lo que vamos a presentar hoy, para hacer ese proceso de transición de la forma más ordenada y coordinada posible. Entonces, todo lo que vamos a ver hoy va a enfocarse mucho en cómo lo llevamos a cabo, en el método que tenemos para aplicarlo y que ustedes puedan conocer un poco más cómo es el servicio propuesto, ya que, bueno, hace un par creo que 1 o 2 meses, hemos tenido otro webinar más enfocado a la parte técnica de la agricultura regenerativa, que también pueden llegar a tener disponible. Y por supuesto, con, con lo que vamos a complementar hoy, tratar de curiosear un poco cómo es esta metodología y quedarse atento a todos los avances que podemos tener desde el servicio. Arrancando ya muy brevemente, pero siendo por ahí coherente con lo que dijo Coco hasta recién, eh, la idea que siempre tenemos cuando hablamos de regeneración, al menos desde nuestro enfoque, es que la regeneración, por supuesto, tiene un foco muy importante en el suelo, ¿no? Pensamos en que queremos mejorar la tierra, queremos mejorar la fertilidad y la salud de nuestro suelo desde un punto de vista productivo, ecológico y hasta social, ¿no? Hoy en día todos sabrán ustedes que estamos en una situación bastante complicada con respecto al cambio climático, con los cambios que ha tenido en los últimos años la agricultura, en el impacto que eso genera para muchos procesos ecosistémicos. Entonces, pensar en secuestrar carbono, mejorar la calidad de nuestros suelos, desde un aspecto quizás más social y ecológico, todos lo sabemos, pero desde acá no queremos hablar solo de la regeneración de la tierra y solamente pensar en el suelo, sin desatender la parte productiva, ¿no? Sabemos que hay muchas personas que viven de ese proceso productivo. Hoy el agro argentino tiene un impacto económico muy importante, entonces la propuesta no solo aborda la regeneración del suelo, sino también pensar en un sistema productivo que haga una buena calidad de vida a las personas que viven de eso, pero a las que también están en torno al campo, y pensar desde la parte de las personas también es muy importante para nosotros. Y por supuesto que para que todo eso funcione, tiene que tener un sistema de producción considerablemente rentable, pero que también sea ecológicamente adecuado, ¿no? Entonces, desde estos tres aspectos es que buscamos la regeneración. Desde el suelo, de mejorar la fertilidad, a tener un ecosistema lo más saludable posible. Ahora vamos a ver algunas cuestiones de eso, pero cuando hablamos de agricultura, quizás sabemos que vamos a hacer un cambio en el uso del suelo a su sistema, digamos, a partir de su sistema originario. Por ejemplo, acá en la llanura pampeana, cuando vamos a pensar hacer al menos la agricultura que conocemos hoy, sabemos que vamos a mantener el cambio de uso del suelo que se le dio hace muchos años, de pasar a un pastizal natural a un sistema agrícola, o al menos por alguna serie de tiempo va a mantenerse así. Entonces, la pregunta es, ¿qué tipo de agricultura queremos hacer en esos sistemas que queremos que ecológicamente sean un poco más adecuados para que sostengan los procesos agroecológicos que hacen que ese sistema pueda producir alimentos, ¿no? Y que no sea subsidiado con grandes aportes de afuera como lo es hoy la agricultura actual?
Entonces, para todo esto, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos este foco en la producción regenerativa pensando en estas tres cosas, ¿no? Bueno, hemos creado un método de trabajo, en realidad se basa en reuniones periódicas, integrales con los tomadores de decisiones de cada predio, pero que apunta a justamente ordenar el proceso de transición, ¿no? Queremos tener una posibilidad, una metodología que pueda ser adaptada a cualquier predio. No necesariamente tiene que tener un predio de determinadas condiciones, en determinada zona para que esto se sostenga, sino que justamente el método busca identificar las situaciones iniciales de cada predio y armar un proceso de transición de acuerdo a un montón de objetivos, no solamente los productivos y ecológicos de cada zona, sino también a la experiencia de las personas, a las motivaciones que tienen cada una de las personas que están en un campo, al tipo de maquinarias, a la cantidad de personas que están involucradas trabajando en ese predio, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que hemos tratado de aplicar es tener una metodología para que esa transición sea lo más ordenada y planificada posible. En definitiva, son visitas a campo que se realizan para poder establecer algunas acciones y estrategias para aplicar en cada uno de los escenarios para avanzar hacia una agricultura regenerativa. Y como mencionó Coco recién, también lo complementamos no solo monitoreando los avances y resultados ecológicos, desde muchas herramientas desde la herramienta, digamos, que tiene Ovis para poder monitorear y gestionar eso, sino también tratando de rescatar aprendizajes, resultados productivos y cómo podemos anclar el proceso de transición cada vez más en los predios que comiencen. Y en definitiva, como les dije recién, esta metodología parte de haber recorrido durante muchos años. Yo trabajé desde el año pasado que dejé, unos 7, 8 años en INTA. Nicolás Monticelli, que es mi socio en la consultora, Marco Banestrien, que es productor y asesor también vienen de hace unos cuantos años acompañando y viendo el proceso de transición, en algún caso propio, como el caso de Marco en su campo, Nicolás acompañando un grupo de cambio rural ya hace más de 5 o 6 años, si no me equivoco, en donde lo que rescatamos de estos procesos de transición, de ver todo el tiempo campos que están queriendo arrancar, que arrancan, que experimentan, que avanzan, es que en la generalidad de los casos este proceso es un poco caótico, ¿no? Es que no está muy bien claro hacia dónde se quiere ir. Sí, queremos por ahí producir de manera regenerativa, queremos ahorrar costos y demás, pero es difícil a veces identificar el norte a seguir, o las experiencias que se van aplicando funcionan un año, no funcionan tan bien el otro año y falta comprensión sobre cómo avanzar en el proceso. Entonces, a partir de ver todos esos casos que en algunos avanzaban muy bien, muy rápido, otros no tanto, otros tenían más dificultades que otros, y en muchos casos se copian y pegan prácticas como un copiar y pegar en la computadora, en donde a muchos productores les viene muy bien esa práctica, pero después cuando lo copian otros no les resulta tanto. Entonces, a partir de todo ese escenario es que nace un poco esta metodología y tratar de sortear esos problemas, que la transición sea tan caótica como hemos visto en algunos lugares, o que no responda por ahí a la parte económica, o que no se pueda aplicar de manera correcta ese copy y pegue que muchas veces se da con las prácticas que vemos en el campo. Entonces, toda esta metodología que le traemos hoy viene un poco de ver durante varios años estos procesos de transición y tratar de que los productores que arranquen a partir de ahora lo hagan de una forma lo más ordenada posible, planificando, midiendo, tratando de ajustar en el camino y que tengamos un norte claro hacia el cual ir. Por eso, como les dije, complementando lo de las reuniones y tratando de empezar a explicar un poco el proceso, tratamos de avanzar en el proceso de transición haciendo un diagnóstico inicial, por supuesto, un diagnóstico que nos dé una mirada lo más integral posible, que podamos identificar, ahora lo voy a explicar con un poco más de detalle, pero que podamos identificar problemas, algunos procesos que no están funcionando, qué tenemos que empezar a aplicar para que ese camino de la transición comience, asociado a un plan inicial de regeneración que van a ser las primeras acciones que vamos a hacer en un campo, y eso se complementa con 2 reuniones más
al año, es decir, consideramos que al menos 3 encuentros en el año nos tienen que servir para poder arrancar este proceso y ordenarlo y planificarlo. Algunos casos quizás demanden más visitas en el año, eso lo voy a contar por ahí con un poco más de detalle de acuerdo al predio. Y lo importante de todo esto, que año a año tratamos de tener momentos clave en esta primera etapa inicial, donde el año 1 hacemos el diagnóstico y diseñamos el primer plan inicial de regeneración, y ya después el año 2 vamos a tratando de tener ese proceso de transición cada vez con una mirada más compleja, más abarcativa, cada vez más integral. Y ahora les voy a ir contando cómo desarrollamos año a año un poco este proceso. Entonces, para pensar algunas ideas que vamos a empezar a recorrer, se me ocurrió, bueno, en realidad parte del equipo de acá de OBIS, empezar a ver qué preguntas frecuentes pasan en este proceso de transición y empezar a tratar de responderlas para poder tratar de comentarles y disuadir dudas del proceso. Y por ahí explorando cada una de las partes, ¿no? Entonces, por ahí a veces lo primero que sucede, ¿no? Es decir, bueno, cuando yo les cuento esto de las reuniones en donde se hace un diagnóstico, se decide un plan de regeneración, eh, por ahí cabe preguntarnos si, por ejemplo, cuando uno contrata este servicio, los profesionales de OBIS o de los nodos en el terreno van a tomar todas las decisiones productivas y por supuesto que esto al menos desde la primera y todas las siguientes, se trata siempre de hacer un trabajo de acompañamiento, ¿no? Acá no se toma no hay una toma de decisiones de bajada de línea o lineal en donde las personas van a decidir y el productor o la productora y los que estén en ese predio van a acatar, digamos, las decisiones tomadas, sino que lo que vamos a buscar hacer es un acompañamiento técnico, por supuesto, con toda la experiencia de cada persona de realizar un tipo de agricultura regenerativa, pero sobre todo ampliar la mirada de análisis que vamos a tener en la toma de decisiones y ayudar a tomar decisiones cada vez más complejas, ¿no? Ese es el desafío que vamos a tener, por supuesto, también con 3 reuniones al año, al menos. No se van a tomar en detalle todas las decisiones de un predio, quizás predios que lo requieran pueden avanzar con reuniones por ahí más periódicas, pero el proceso de acompañamiento busca, como dije al principio, trazar objetivos para el proceso de transición, empezar a tomar decisiones que nos lleven a ese norte cada vez más, o que nos acerquen cada vez más a ese norte propuesto, y que podamos ampliar la mirada del proceso de producción, ¿no? Entonces, ese diagnóstico inicial se realiza con una mirada muy integral, las problemáticas y procesos que no están funcionando en el predio y que vemos en el diagnóstico inicial, por supuesto, se van a tratar de empezar a recomponer con algunas acciones concretas en el plan inicial de regeneración, pero todas esas acciones salen de manera consensuada y formadas a partir de esas reuniones integrales con los tomadores de decisiones, ¿no? Y generalmente, para ponerles algún ejemplo, lo que vamos a tratar de hacer con estos diagnósticos es empezar a tener justamente una mirada lo más integral posible de los predios y tratar de comprender qué son las piezas que tenemos que empezar a reacomodar para que el proceso de regeneración avance. Para eso tenemos algunas metodologías, esto van a ser una parte del diagnóstico, por ahí abarcan muchas más cosas, pero para mostrarles algunos ejemplos, esto puede ser un caso muy drástico, pero normal, de una agricultura y ganadería, digamos, simplificada, como la conocemos hoy, en donde el proceso de producción está sostenido con un montón de entradas de afuera, insumos, servicios y demás. Como pueden ver en toda su parte izquierda del diagrama del sistema, se producen algunas cosas que salen del campo, que son lo que los productores venden, y generalmente adentro pasan muy pocas interacciones, ¿no? Sobre todo cuando tenemos una agricultura y ganadería separadas, en donde tenemos una agricultura simplificada y sostenida con un montón de insumos de afuera. Hay poca interacción entre los componentes de adentro, entre la planta, los microorganismos, el suelo, los animales que están vinculados al sistema o no. Hay poca interacción y las interacciones dentro de un sistema son los que nos van a permitir hacer el sistema más robusto, que los procesos ecológicos estén funcionando, que no dependamos tanto de afuera. Entonces, con este diagnóstico,
este es un ejemplo que puede ser una agricultura, ganadería convencional o básica, digamos, sin hablar peyorativamente de esto, ¿no? Puede ser un diagnóstico inicial que nos pueda dar una mirada de cómo está funcionando este campo hoy. Les voy a traer también otro ejemplo que quizás es un poco diferente, pero más avanzado y que también nos ha contado, no ha parecido como una linda manera también de mostrar por qué hacemos este diagnóstico y por qué esto es lo que produce el interés, digamos, de que esto se aplique en cualquier parte del mundo o en cualquier parte de Argentina o para cualquier sistema. Porque lo que vamos a hacer es identificar con una mirada integral qué está pasando, trazarnos un norte hacia el cual ir y empezar a hacer paso a paso para llegar. Entonces ahí las prácticas que están localmente adaptadas no interfieren en esta metodología que puede ser aplicada de manera así universal. Entonces, en este caso, por ejemplo, en esta mirada inicial que hacemos de un campo, un productor que ya venía aplicando prácticas regenerativas, que había avanzado en un proceso de transición en unas 330 hectáreas de la totalidad de su predio, pero que el resto de las 1.400 por ahí seguían en una agricultura actual. Lo que observábamos con ese diagnóstico inicial de la situación es que estas 330 hectáreas que había arrancado un proceso de regeneración estaban sostenidas completamente por compras de semillas todos los años, que ejercían un costo adicional al predio, que ese costo adicional quizás no había permitido un ahorro considerable de fertilizantes, sobre todo para las producciones que se venían haciendo. Si bien veíamos que el suelo se empezó a regenerar, que veíamos formación de estructura, que se mejoró en la estabilidad de ese suelo y la fertilidad o la calidad de ese suelo, a relación a la agricultura tradicional que tenía un suelo muy compactado, con muy poca estructura y debilitado en su salud, ese proceso de regeneración no había permitido, en realidad quizás por una toma de decisiones desde el lado del productor, un ahorro en fertilizantes que por ahí o no se animaba a tomar o no lo podía monitorear para sentirse seguro que eso estaba funcionando así. Entonces era otra visión del diagnóstico que teníamos, a su vez de tener un sistema ganadero que estaba con una cría, sí, interactuando con un sistema de cría, interactuando con alguna parte del sistema agrícola, pero luego gran parte del engorde, o casi todo el engorde, se daba a corral. Entonces, con algunas de estas cuestiones, nosotros, no voy a explicar un poco la totalidad del diagnóstico que se puede hacer, pero con una mirada integral, acompañando el proceso del productor, podemos identificar como ejemplifiqué ahí, una, dos o tres aspectos que nos permite saber hacia dónde podemos empezar a recomponer el manejo, ¿no? A grandes rasgos, este diagnóstico se compone con una serie de problemáticas o debilidades observadas en el predio. No es la intención recorrerlas ahora, en este caso en particular, sino tratar de mostrar cómo esta metodología de diagnóstico nos permite luego trazar algunos objetivos propuestos en este caso, con el ejemplo que les di, bueno, empezar a tratar un ahorro de tener semillas de los cultivos de cobertura, que eran muy importantes para su manejo, tratar de que esos cultivos de cobertura le permitan realmente disminuir los fertilizantes en los cultivos, tratar de trazar algunas formas de monitorear la fertilidad y la salud del suelo para que ese cambio en la mejora del suelo que ya se venía logrando permita realmente un ahorro y bueno, así luego potenciar mucho mejor el aporte de los nutrientes, no solo con la fijación biológica de esos cultivos que se van a incorporar, sino con la integración ganadera y una planificación del pastoreo desde el manejo holístico. Bueno, fíjense cómo con este ejemplo que les mencionamos, la metodología propuesta es lo que viene acá a ofrecer una mirada diferente, ¿no? Porque las prácticas quizás son cosas que se vienen utilizando en muchos productores, que hoy cada vez más se utilizan los cultivos de cobertura, que cada vez más se comprende que la ganadería integrada con la agricultura da mejores resultados no solo productivos, sino ecológicos, donde todo eso ya se viene implementando en gran cantidad de situaciones. Lo que podemos venir a ofrecer de diferente es que esas estrategias, esas prácticas productivas no se copien y peguen
por lo que hace el vecino, por lo que hace alguien que yo fui a visitar y veo que funciona, sino que se acoplen a un método de trabajo y que sirvan realmente para que en mi lugar, en mi predio, se logren las condiciones necesarias para avanzar. Entonces, esto es por ahí lo que más nos interesa poder implementar en cada una de las situaciones que arranque. Alguna otra de las preguntas, bueno, ¿por qué debería contratar otro asesor si yo ya cuento con profesionales contratados, ¿no? Hay muchos productores, muchos casos que ya tienen sus asesores, y esto no viene a reemplazar, digamos, el asesor que cada productor tiene que contratar, ¿no? Sino que lo que buscamos es acompañar y tratar de ofrecer una mirada externa de ese proceso. Y si ya tenemos asesores contratados, por supuesto que se puede complementar muchísimo al proceso de acompañamiento desde OBIS. No buscamos sustituir, como dije recién, los profesionales, todo lo contrario. La mayor cantidad de miradas y la mirada desde el día a día que puede tener un asesor contratado o alguien que está asiduamente recorriendo los campos, con la mirada desde los profesionales de OBIS o de los nodos que están ejerciendo ese acompañamiento y esa orientación en la planificación, creo que es lo súper rico. Por supuesto que en las primeras acciones se van a determinar qué prácticas productivas se van a empezar a hacer, pero asociado a este método que le estamos mostrando de al menos 3 reuniones en el año, en donde quizás la primera reunión, como les dije recién, se planifica o se diagnostica y se planifica a nivel general del año y se toman las primeras acciones. Luego, el proceso de acompañamiento se complementa de 2 planes de acción, en donde se trata de volver a mirar cómo van aplicándose las prácticas que se definieron en el plan inicial o en la primera recorrida, en la primera reunión. Se trata de corroborar cómo van desarrollándose esas prácticas y a su vez empezar a tratar de planificar las decisiones más importantes, que son sobre todo antes de la siembra de los cultivos de invierno y antes de la siembra de los cultivos de verano. Por eso ponemos al menos 2 reuniones para trazar los planes de acción, que no son más que mirar cómo vienen las primeras estrategias realizadas y definir qué actividades o qué toma de decisiones se tienen que hacer desde reunión a reunión. Y con estos acompañamientos de 3 momentos, justamente se puede acoplar muchísimo a los servicios que tenga un asesor contratado a algún campo, en donde nosotros vamos a tratar de ir monitoreando, planificando y acompañando esa transición, y en el día a día, como dije recién, todas las decisiones de los profesionales contratados pueden acoplar y complementar lo que se va a ir tratando de orientar. Entonces, por supuesto que no es solamente para productores que no tengan asesores o no tengan profesionales contratados, no. Para cualquier tipo de situación se puede tratar de aplicar este proceso y ser complementarios en la logística de la toma de decisiones, digamos, ¿no? Entonces, como les dije, estos planes de acción intermedios buscan tomar decisiones un poco generales del predio. Ahora les voy a ir mostrando cómo el proceso de transición puede llevar a ayudar a no solamente accionar en las pequeñas superficies o algunas superficies que arranquen con estrategias concretas, como con cultivo de cobertura, con algún lote que se decida arrancar, sino que podemos ir ayudando a tomar decisiones para mejorar la eficiencia del manejo en todo el predio con estos planes intermedios, o con estas visitas intermedias, mejor dicho. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ¿cuánto me cuesta el servicio de agricultura regenerativa? Pensar si debo realizar grandes inversiones para avanzar en este proceso. Esto siempre hay también dudas y también nos gustaría poder acoplar esto. Acá también va a entrar Coco comentando parte de este esquema, que es el referente comercial Bueno, del nodo. bueno, gracias, Saúl. Bueno, acá hay una idea, digamos, de hoy de más o menos de cuál sería el costo por tomar servicio de agricultura regenerativa desde OBIS a través de nuestros nodos. Bueno, acá hay una tablita muy simple donde depende, digamos, la superficie en rotación agrícola es una determinada tarifa en dólares por hectárea. Esta tarifa es por jornada, digamos, por servicio en realidad. Como les decía Agustín recién,
El servicio nosotros lo pensamos con 3 momentos en el año, digamos. Uno en lo que es principio de año, enero, febrero, digamos, en todo lo que es la etapa de diagnóstico y planificación. Luego una segunda visita previa a la siembra de los cultivos de invierno, en marzo, abril. Y luego una tercera visita antes de la siembra de los cultivos de gruesa en agosto, septiembre. Bueno, acá lo que ven en la tablita son los valores en dólares por hectáreas para cada una de esas visitas, ¿no? Y es un valor, digamos, una tarifa llena. Bueno, obviamente de esos valores al valor final hay una serie de descuentos. El primer descuento es, bueno, por este relanzamiento que estamos haciendo del servicio de agricultura, estamos ofreciendo un 20% de descuento. Después, bueno, para clientes que ya para productores que ya sean clientes del MASR, ofrecemos un 10% de descuento extra. Y por último, para quien decida comprar el paquete anual, digamos, de las 3 visitas, se ofrece un 10% de descuento extra. Esto un poco con la idea de promover que, bueno, quien decida entrar y empezar a recorrer este camino de agricultura regenerativa, que no se quede solamente con el diagnóstico inicial, porque creemos realmente que las bondades de esta nueva propuesta de manejo las va a empezar a ver, digamos, cuando realmente nosotros empecemos bueno, a ayudarlo, conociendo más el campo, estando en la planificación de los cultivos de invierno, estando en la planificación de los cultivos de gruesa, con lo cual no queremos que un productor se quede solamente con el diagnóstico inicial y, bueno, y no podamos acompañarlo y agregarle más valor durante todos esos otros momentos del año. Entonces, más o menos y a grosso modo, podemos decir que hoy el valor final por hectárea por año para entrar varía entre los $5, 4,95 como mínimo por hectárea, y como máximo $8,40 por hectárea por año. Con lo cual, bueno, nada, esto es dependiendo obviamente de la superficie, de si es cliente del MASR o no, si va comprando nada más va accediendo nada más a la compra de una visita para ir probando, o si compra todo el paquete anual, bueno. Pero bueno, de cualquier manera creemos como decíamos antes, consideramos que no es un servicio, digamos, que no esté al alcance prácticamente, está al alcance de cualquier productor. Y que bueno, esto también por otro lado creemos que metido en un margen agrícola, bueno, no es algo tampoco que haga mucho ruido. Te dejo a vos si querés. Gracias, Coco. Entonces, un poco acoplando esto que venías diciendo, lo que nos parece súper interesante es que un productor que arranque en este camino, eh, como dijo Coco, desde el inicio, a continuar con el proceso de agricultura regenerativa y con todo el proceso de regeneración, nos vamos a ir encontrando que cada vez esa vuelta de cada año a año, el proceso, la mirada, los aspectos que se van a ir teniendo en cuenta para avanzar hacia una agricultura regenerativa van a ser cada vez más complejos, no porque sean difícil, digamos, no hablo de la complejidad desde el lado de la dificultad, sino con empezar a tratar de ver cada vez más cosas. Y más cosas en el campo, más cosas en las personas, tratar de encontrar nuevas formas de anclaje de esta producción de esa producción agrícola desde una mirada regenerativa. Y la idea de esto es que, como dijo Coco, cualquier productor lo pueda acceder. Estamos hablando de costos, para ponerlo en términos generales, digamos, muy relacionado a lo que un productor pueda gastar en un inoculante de semilla. Si lo llevamos a kilos de fertilizante, el costo es considerablemente muy bajo para lo que podemos ofrecer en esta mirada diferente de la agricultura. Y la idea de todo esto es que justamente en el proceso de transición, acá hay algunos costos y números que no la idea que se miren en detalle, no busco, seguramente cada uno de ustedes pueda tener un número diferente de sus producciones y de sus cultivos,
Y tampoco la idea es decir que, bueno, con agricultura regenerativa arrancás y desde el día que arrancaste los costos y las producciones mejoran y los costos bajan y todo sucede de un día para el otro, ¿no? No es la idea mencionar esto, pero sí podemos hablar que el proceso de agricultura regenerativa nos va a ayudar a tratar de tener sistemas cada vez menos riesgosos, con mucho menos costos, que justamente estos servicios que se pueden contratar y empezar a tener una mirada cada vez más compleja de la producción, se pueden pagar con realmente cambios concretos en la producción, donde, por supuesto, por ejemplo, para que tengamos un cultivo, que podamos ahorrar en insumos, que podamos bajar fertilizantes, que no necesitemos los fertilizantes, que ahorremos en aplicaciones de herbicidas, que mejoremos toda la parte productiva de ese lote o de ese cultivo. Eso tiene que venir trabajándose, ¿no? Acá cuando hablamos de biología, cuando hablamos de regeneración, sabemos que los procesos ecológicos no suceden de un día para el otro y que tenemos que fomentarlos, mantenerlos y hacer que nuestro esquema productivo sostenga los cultivos que nosotros queremos hacer. ¿Me explico? O sea, nosotros vamos a avanzar en el proceso de transición tratando de generar un lote, un campo, un predio que no precise la cantidad de insumos que hoy se precisan para producir. La idea no es ahorrar por ahorrar ni dejar de aplicar insumos porque así lo decidimos. Que por ahí nos encontramos con muchos productores que sí lo quieren hacer y también acompañamos ese proceso, pero desde la mirada técnica y profesional, nosotros lo que vamos a buscar hacer es aplicar prácticas, empezar a mejorar la tierra, empezar a mejorar los cultivos, los lotes productivos, empezar a mejorar la ecología de nuestros predios para que no necesitemos los insumos que hoy en día se necesitan. Por eso queremos tener un suelo que tenga fertilidad natural, que no precise el fertilizante nitrogenado, que ese suelo se componga de un montón de microorganismos que hagan poner soluble el fósforo también, que podamos tener suelos más estructurados, que no precisemos altas intervenciones de maquinaria, que podamos tratar de mantener los suelos cubiertos para que las malezas no aparezcan y nos compliquen la vida. Entonces, todas esas cosas se construyen. Pero, como dije recién, podemos pensar que con ahorros simples, quizás en un cultivo de trigo, tengamos que venir generando procesos en ese lote, es decir, desde el año anterior debamos empezar a producir con estrategias de agricultura regenerativa para que cuando lleguemos a un cultivo de trigo tengamos ese lote, por ejemplo, sin necesidad de aplicar urea. Entonces los costos que nos podemos ahorrar son considerablemente grandes. En muchas regiones del país eso lo estamos implementando y es totalmente realizable. Cuando hablamos de un maíz, podemos pensar en el mismo ciclo de cultivo, esto ya está muy experimentado y probado, ¿no? En donde los cultivos de cobertura realmente pueden ejercer beneficios súper interesantes en ahorros en el mismo maíz que se va a hacer en ese lote, digamos, durante la campaña esa, y podemos estar logrando resultados productivos y económicos realmente interesantes. Por supuesto que esto no es una receta que se venda así en todas las situaciones. Obviamente cada campo va a avanzar y en cada región se van a tener que aplicar las prácticas concretas para esa situación, pero son escenarios que realmente lo estamos visualizando, los podemos ver y realmente podemos ofrecer un servicio que mejore todas estas situaciones para los productores. Aclarando, por supuesto, sobre todo que esto no sucede del día a la mañana, de la mañana a la noche o del día a día, sino que el proceso de transición, por supuesto, que tiene que llevar un tiempo. Pero bueno, de todo esto que venimos hablando recién, la pregunta es también si debemos de dejar de ganar plata para hacer este proceso regenerativo. Ahí les anticipamos un poco que realmente podemos tener muchos escenarios de cultivos que nos permitan ahorros en insumos y que podamos lograr incluso mejoras económicas, o al menos las mismas situaciones, o tener sistemas cada vez menos riesgosos. Pero por ahí lo que queremos experimentar ahora o explorar es si debemos invertir algunos años para luego ver el proceso de regeneración realizado y cómo eso se traduce de la parte económica. La verdad es que tenemos algunas perspectivas a nivel mundial, digamos. Hay
publicaciones, hay libros que han recorrido los diferentes procesos de regeneración, de agricultura ecológica, de agricultura agroecológica, con distintos nombres que se ha dado a nivel mundial muchas de estas prácticas, y como patrón general se observa que el suelo, realmente el suelo, cuando se aplican prácticas regenerativas de manera reiterada y mantenidas en ese mismo suelo, el suelo realmente cambia al cabo del tercer año, ¿no? El suelo empieza a cambiar, empieza a mostrar otras capacidades, empieza a mostrar otras cualidades que antes no tenía, desde la parte biológica, de la parte estructural. Eso a nivel general está bastante investigado, que empieza a cambiar a partir del tercer año. Por supuesto que si eso continúa, el proceso empieza a profundizarse mucho más. Pero la pregunta es si hasta el tercer año eso lo tengo que invertir, tengo que cerrar los ojos y producir y saber que eso va a andar para atrás o voy a perder plata. Y lo que queremos mostrar ahora, o lo que queremos tratar de explorar, es que no necesariamente eso tenemos que pasar por un proceso de 2 o 3 años traumático con pérdidas económicas o pérdidas productivas, sino que si planificamos justamente el proceso de transición, si lo hacemos de forma ordenada, sabiendo hacia dónde vamos, esta transición puede ser de una forma muy estable, ordenada e incluso mejorando las partes económicas. Pero por supuesto debe trabajarse de una forma, como la mencionamos, ¿no? Ordenada, planificada, saber hacia dónde vamos a ir y tratando de monitorear lo que vamos haciendo para no tirarnos a una pileta sin agua, ¿no? Entonces, esos primeros años realmente podemos lograr escenarios, como dije, estables, menos riesgosos y con mejoras económicas incluso desde el año 1. De vuelta les aclaro, no es vender espejito de colores, sino obviamente eso se tiene que llevar a cabo en cada una de las situaciones, con las diferentes diagnósticos que se van haciendo, sabiendo desde dónde está parado cada predio y planificar realmente hacia dónde se va a ir y por ahí ser más o menos riesgosos, depende de las personas, y riesgosos en el proceso de transición, la idea no es de riesgo, sino desde ser más profundos en el proceso de transición desde el año cero o de una forma más paulatina en cada lugar, ¿no? Pero es importante aclararlo y para eso justamente traemos un proceso de transición que realmente se toman las decisiones de manera integrada, definiendo en qué partes se va a ir avanzando de a poco. Nuestra idea de que la transición sea algo gradual y paulatino es para que justamente esos primeros años no sean conflictivos y no sean súper riesgosos, sino que el productor vaya aprendiendo las prácticas, mirando los resultados, monitoreando si va ejerciendo los procesos que se van buscando o no. Entonces, cuando hacemos ese proceso gradual, planificado, paulatino, realmente no encontramos grandes conflictos económicos y productivos en esos primeros años. Y por supuesto, se tiene que adaptar a la experiencia de las personas, a la situación del predio, ¿no? La avidez de cambios que tenga cada productor. Hay productores que quieren arriesgar más que otros. Bueno, eso se va trabajando y por eso este método se tiene que aplicar de forma particular en cada lugar, ¿no? No podemos copiar las prácticas y reproducirlas de manera análoga en cualquier parte de la Argentina, incluso entre predios pegados, quizás muchas cosas no funcionen de forma igual. Y para eso, como dije, bueno, para que todo esto sea de esta forma, también podemos lograr interesantes mejoras productivas o de eficiencia ecológica desde el primer año, y por eso trabajamos en plantearnos objetivos graduales y paulatinos, en donde primero las primeras estrategias de manejo apuntan a reducir las dependencias de combustibles externos, de dependencias de combustibles fósiles e insumos externos, en donde muchas de esas estrategias van a buscar no necesitar esos insumos que hoy en día el sistema actual de producción depende tanto. Poco a poco, muchos de los procesos de transición y este acompañamiento hacia una transición más profunda nos va a ayudar a empezar a hacer funcionar los procesos ecológicos cada vez más, fomentar las sinergias, tratar de que el ciclo de nutrientes, el flujo de la energía, las regulaciones biológicas que se dan dentro de nuestros predios empiecen a funcionar cada vez mejor. Hoy con un sistema súper simplificado
y muy poco biodiverso, eso es difícil que se dé, que podamos tener buenas interacciones entre suelo, planta, animales, entre las regulaciones bióticas que se pueden dar entre insectos benéficos e insectos plaga, o mejor dicho, fitófagos, y tratar de recomponer todo eso también empieza a ser parte del método que ya es después de un proceso un poquito más avanzado, que lo vamos a mirar ahora en un ratito, y nuestra idea de que esto también se complemente con una mirada social de los predios, pero que no sea algo sumamente teórico, ¿no? Hoy en día todos sabemos que la mesa de tres patas, la famosa mesa de tres patas, es súper importante para cualquier actividad, ¿no? Que pensemos en una producción ecológica, productiva o económicamente rentable y socialmente aceptada, ¿no? Esas tres patas de la mesa siempre están muy reiteradas y muy repetidas en muchos procesos. Muchas experiencias lo logran, con experiencias súper exitosas, pero de nuestra parte y desde este método de trabajo que tenemos, queremos tener herramientas concretas de acción en cada uno de los predios. Por eso también ahora vamos a ver algunas otras formas de tratar de abordar la parte social y que eso se complemente a que no solamente el sistema regenerativo genere buenos resultados productivos y ecológicos, sino que también empecemos a replantearnos cómo queremos ser dentro de nuestros predios, cómo nos queremos vincular, con quiénes, qué tipo de día a día queremos tener después nosotros en la producción. Y eso es realmente algo que cambia muchas veces en el proceso. Y acá estoy por ahí compartiendo sensaciones que me ha tocado ver en donde veo que los productores que arrancan quizás por algo puramente económico, por ejemplo, quieren ahorrar costos, ya no saben qué hacer con la cantidad de insumos que tiran y entran por ese lado, después de empezar a mirar diferente la producción, de empezar a poner foco en el suelo, de tratar de ver la vida que se va generando en el proceso de agricultura regenerativa, también las personas cambian, también las personas se empiezan a vincular diferente, empiezan a tener una felicidad en el día a día diferente. Entonces eso también involucra mucho este proceso de regeneración en las personas que están tomando esa gran responsabilidad de producir hoy en Argentina y de producir alimentos para las demás personas, ¿no? Así que para eso también queremos tener una herramienta que se complementa en un rediseño también del paisaje social que le hemos llamado y podemos tener algunas acciones concretas. Ya avanzando un poquito, me gustaría avanzar porque la idea no es prolongar demasiado este encuentro y también darles algún, algún tiempo a ustedes para poder compartir y sacar dudas, pero entendiendo que ese proceso de transición es gradual, tenemos algunas maneras de abordarlo y que esta teoría de la transición agroecológica, y nosotros la tomamos adaptada al proceso de regeneración, nos ayuda a poder generar en esos primeros años en el resto de los que se vayan a abordar la transición, eh, una mirada para poder accionar en diferentes partes del campo y a la vez empezar a tratar de tener herramientas para que desde el día uno podamos tratar de ahorrar en insumos y ahorrar en costos para que no solamente el servicio contratado, digamos, invertido por parte de los productores valga la pena, sino que también empecemos a tratar de bajar riesgos y sostener la agricultura que hoy en día, más allá de los vaivenes climáticos, políticos, económicos, demás, es un proceso súper riesgoso, ¿no? Es un proceso que invierte gran cantidad de dólares y que está dependiendo de un montón de cosas externas y que muchos productores lo sufren, lo han sufrido, han quedado en el camino o se vienen escenarios súper vulnerables para este proceso. Entonces, tratar de tener esta herramienta de trabajo que la vamos a recorrer muy rápido, pero de abordar los niveles de transición en cada una de los predios de las partes del predio que se va a tomar la transición hacia una agricultura regenerativa es súper importante. Porque quizás, por ejemplo, podamos arrancar en algún lote, empezando alguna práctica. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de algo muy reiterado, que son los cultivos de cobertura. Por ejemplo, se puede arrancar a hacer un cultivo de cobertura para tratar de mejorar la eficiencia del ciclado de nutrientes, tener una leguminosa que haga fijación biológica, que me permita en ese lote tener una fertilidad para los cultivos siguientes un poco mejor, cubro el suelo, me ahorro alguna aplicación de herbicida,
eh, y etcétera, etcétera, con todos los resultados, los procesos ecológicos que yo puedo generar con esa práctica. Pero si eso lo hago, por ejemplo, en un lote, porque quiero probar, porque quiero ver cómo funciona la herramienta, porque no me animo, etcétera, etcétera, si yo lo hago solamente en un lote, quizás el proceso de transición en el primer año para todo el predio pueda ser muy tímido, puedan pasar varios años hasta que eso se ancle en todo mi campo. Pero desde una mirada del nivel uno, desde la ecoeficiencia, de buscar la mejor ecoeficiencia posible en mi campo, yo puedo tener una mirada regenerativa o tratar de avanzar hacia la regeneración con algunas tomas de decisiones más allá de que todavía en el resto del campo yo pueda estar haciendo prácticas de una agricultura convencional. Por ejemplo, puedo ayudar en este trabajo cooperado entre los asesores que estén contratados en un campo o el productor que toma las tomas de decisiones constantemente, por ejemplo, en cada lote de cultivo que se vaya a realizar, lograr hacer buenos análisis de suelo para tratar de identificar la fertilidad disponible en cada uno de los lotes, tratar de ajustar la fertilización que se tenga que hacer en el resto de todos los otros lotes que hacen en una agricultura convencional, digamos, y tratar de que no tiremos 1 kilo de fertilizante de más para que eso no haga un impacto nocivo en el suelo, pero a la vez para que no gastemos mucho más de lo debido, que empecemos a tratar de ponerlo justo para que la microbiología y la vida que está dentro del suelo se deteriore lo menos posible, pero que sostenga nuestros rendimientos en los cultivos. Eso puede ser una mirada. Podemos tratar de ayudar en las aplicaciones de insumos que se tengan que hacer, herbicidas y demás, y tratar de que eso sea el último eslabón en la toma de decisiones, digamos, que podamos tratar de aplicar algunas prácticas para que nos ayuden a no necesitarlos, o que esa aplicación del insumo sea la última opción posible, que podamos tratar de hacer mejoras desde el aspecto ecológico dentro de los predios. Pero bueno, por ahí el ejemplo del fertilizante es más llevado a la práctica y más comprensible por muchos de ustedes, que si bien sabemos que es una práctica que se hace en general, hoy en día después las fertilizaciones se hacen medio a tabla y por los rendimientos esperados de cada cultivo, y buscar una eficiencia en eso realmente nos puede ayudar a lograr una transición inicial con realmente ahorros por ahí muy interesantes, sosteniendo el proceso que se va a hacer en los lotes que arranquen, ¿no? Entonces, como dije recién, podemos buscar una eficiencia ecológica mucho mayor en miradas o en lotes que continúan con una mirada o una producción convencional. Ya luego, en los lotes que vayan empezando a avanzar en el proceso de transición, por supuesto que vamos a tener una mirada de tratar de sustituir los insumos que hoy en día se están utilizando. Por ejemplo, la situación que les dije de realizar algún cultivo de cobertura para evitarnos un insumo posterior. O, por ejemplo, cubrir el suelo para tratar de no mantener ese lote en barbecho con reiteradas aplicaciones de herbicida y bajando realmente la aplicación concreta en ese lote. Pero sobre todo, por ejemplo, con la idea de tener una leguminosa asociada que nos va a permitir tratar de ahorrar en fertilizantes nitrogenados en los cultivos siguientes. Eso va a ser una gran parte de la transición en los primeros años, ¿no? Justamente vamos a buscar aplicar prácticas o insumos, en realidad a veces podemos sustituir insumos químicos por biológicos, pero sobre todo con prácticas. Nosotros lo que vamos a querer hacer es recomponer los procesos dentro del campo y que no necesitemos un insumo posterior. Pero esa mirada de la sustitución va a mantenerse en los primeros años. Es decir, yo quiero aplicar una práctica para ahorrarme un insumo que convencionalmente lo necesitaría más adelante. Pero esa mirada se va a tener que empezar a practicar para que sea cada vez más englobadora y salgamos de la idea de la sustitución, ¿no? Esa idea de la sustitución continúa con una visión lineal del accionar que tenemos en realidad prácticamente todas las personas, en donde vemos un problema, lo tratamos de solucionar direccionalmente, digamos, ¿no? Muy linealmente.
borramos ese problema con una acción. Cuando hablamos de biología, esa acción lineal no siempre funciona de esa forma los procesos biológicos, ¿no? Por ejemplo, le vamos a poner el ejemplo de me falta fertilidad en un lote, yo aplico un fertilizante, el fertilizante que agregamos no me mejora la fertilidad del lote. Lo que me puedo hacer es tener más nutrientes disponibles para mi cultivo que voy a tener ahí en ese lote, pero no me mejora la fertilidad. La fertilidad es un proceso biológico súper complejo que cuando yo acciono linealmente incluso lo puedo estar deteriorando, ¿no? Hoy en día aplicar fertilizantes o gran cantidad de fertilizantes a los lotes es pan hoy, hambre para mañana, porque muchos de los procesos biológicos que hacen para la fertilidad de los lotes se están debilitando con el agregado de tantas cantidades de fertilizantes químicos. Otro ejemplo puede ser, tengo maleza en un lote, aplico un herbicida, se va la maleza. Esa mirada lineal es muy a corto plazo, ¿no? Nadie podría pensar que yo aplicando un herbicida, ese lote no va a tener ninguna problemática más de malezas, ¿no? Enseguida vuelven a aparecer, porque lo que estoy borrando es el síntoma del problema, no estoy accionando hacia el problema. Esa mirada lineal y la sustitución, que sigue siendo una mirada lineal, yo hago una práctica para ahorrarme un insumo, es necesario empezar a deconstruirla y empezar a tener una mirada cada vez más integral y cada vez más holística o sistémica que nos ayude a anclar el proceso de transición. Para eso vamos a arrancar a conducirlo o a enseñarlo y a practicarlo desde el año 1, con ese diagnóstico inicial que proponemos en la metodología, pero que este proceso va a ser construido durante el tiempo. No vamos a salir desde el vamos a tener una mirada lo suficientemente compleja. Por eso es deseable que los primeros años tengamos esta mirada de la sustitución y que hagamos prácticas para ahorrarnos algún insumo, pero al cabo de algunos años va a ser necesario empezar a tener una mirada cada vez más compleja y sistémica, como les mencioné, y con muchas de estas prácticas, bueno, acá tenemos nódulo conocerán todos las leguminosas y el accionar de las leguminosas de manera simbiótica con algunas bacterias del suelo y cómo pueden generar esa fijación biológica para empezar a recomponer el ciclo del nitrógeno en este caso, pero que empieza a accionar un montón de otros procesos biológicos dentro de los suelos. Es súper importante y esto quizás nos va a permitir ahorrarnos fertilizante en los cultivos siguientes. Pero, como les dije, esta mirada, esta idea de la sustitución nos puede solucionar algunos problemas en el corto plazo, pero no nos va a anclar en el proceso de transición si no miramos con una forma más compleja. O, por ejemplo, también nos puede permitir, como le dije también en el ejemplo, ahorrarnos muchos insumos, ahorrarnos ayudarnos de esta gran cobertura que nos puede permitir, por ejemplo, las primeras acciones para frenar el uso de herbicidas, para bajar el uso de fertilizantes, etc. Pero bueno, como les dije, estas primeras acciones, algunas otras fotos, se pueden empezar a complejizar cada vez más. Acá tenemos algunos ejemplos también de cultivos de cobertura ya tirados sobre un maíz, en donde cuando tenemos cosecha de semilla propia en el campo, esto empieza a ser súper interesante para poder avanzar en el proceso de transición, no solo que el cultivo de cobertura empiece a generar cambios en el mismo cultivo, en el maíz, sino que pensemos siempre para adelante, ¿no? En el proceso de transición. Es decir, si yo tengo este maíz solo, cosechado, sin ningún cultivo asociado, luego de la práctica aplicada, el cultivo que va a venir después de este maíz también se va a resentir en la posibilidad de producirse con un ahorro de insumos. ¿Por qué? Porque este maíz es absorbe gran cantidad de fertilizante, de nutrientes del suelo, sobre todo los nitrogenados. Entonces el cultivo que venga después del maíz posiblemente se encuentre con un déficit de nitrógeno. En el caso de que sea un cultivo que precise mucho nitrógeno, eso es un problema. Por ejemplo, a medida que se vaya descomponiendo esta cobertura y yo cosecho el maíz, después de tener un suelo descubierto que se va a empezar a ocupar con malezas, que voy a tener que salir a controlar y a tapar de vuelta el síntoma del problema. Entonces yo con el proceso de transición puedo empezar a complejizar y a apilar prácticas en donde, por ejemplo, la idea siguiente sería tener ya antes de la cosecha un cultivo de cobertura
boleado previo que me empiece a cubrir el suelo, que me permita seguir ciclando el nitrógeno, que el suelo siga cambiando. No es lo mismo tener un lote con solamente una planta viva cada tanto, a que yo tenga esta situación, ¿no? Con gran cantidad de biodiversidad, de raíces, generando suelo, generando exudados, liberando exudados para atraer biología y atraer microbiología que nos ayude a tener esa salud que buscamos. Entonces se empieza a complejizar un poco más. Por supuesto que esto, como les dije recién, se da de una manera gradual y consensuada y más o menos rápida de acuerdo a cada una de las situaciones, ¿no? Pero, como vengo diciendo, este proceso de transición tiene que complejizarse y tiene que fomentarse con otra mirada, con una mirada cada vez más sistémica y holística, y para eso empezamos a tratar de generar un rediseño que nos permita, en este caso, integrar mejor la ganadería si la tenemos, tratar de que esa ganadería pueda generar escenarios de buenas condiciones para hacer una agricultura posterior, de empezar a tener una mirada del paisaje, por ejemplo, diseño de corredores biológicos. Este es el segundo año de un campo que había armado estos corredores, en donde podemos empezar a tratar de proyectar el ingreso de nuevas maquinarias que nos permitan, bajo una planificación financiera, por supuesto, y que el predio, ya sea contratadas o incorporadas al parque de maquinaria de cada uno de los predios, nos ayuden a implementar las prácticas productivas. Pero bueno, esto posiblemente, como dije, precise una mirada más integral, un rediseño, una herramienta de análisis como la planificación financiera para que podamos lograr estas posibles incorporaciones o contrataciones, en donde podamos empezar a involucrar muchas otras cosas. Por ejemplo, esto es un ejemplo simplemente de alguna situación, pero un campo que ya avanzó gran parte de su rediseño, por ejemplo, incorporando un biodigestor al campo, en donde viven la familia dentro del campo, y donde ese biodigestor, el objetivo que tiene es generar biol, que en realidad lo aplica a veces de manera líquida a los cultivos, pero sobre todo hemos encontrado súper desarrollos interesantes como inoculante a las semillas. Fíjense el desarrollo de raíces, qué es lo que queremos generar nosotros en la regeneración, que queremos generar cultivos con mucho desarrollo de raíces, que generen suelo, que generen exudados para la microbiología que hay debajo de nuestros suelos. Incluso con cultivos anuales que estamos manejando en la agricultura, podemos generar impactos muy interesantes cuando empezamos a mirar de manera sistémica un poco diferente, y a pensar algunas cosas un poco más locas, si se quiere, saliendo de una mirada tradicional de la agricultura. Y ya después, ya para ir avanzando a la parte final de la presentación, tratando de tener una mirada mucho más amplia del proceso de regeneración, anclarlo en la cultura ya sea del mismo predio y de la región. ¿Por qué no de la región y por qué no más del sistema productivo, ¿no? No sirve de nada que nosotros avancemos de esto solos. Precisamos compartir, precisamos aprender en conjunto, precisamos tratar de que las personas que están interviniendo se puedan mantener en el tiempo. Por eso es súper importante que esto tenga la contrapartida económica. No queremos que ningún productor que avance hacia un tipo de producción regenerativa con base agroecológica se quede en el camino porque no le da su economía, ¿no? Queremos que los productores que avancen hacia esto se puedan sostener en el tiempo, que desarrollen su bienestar deseado, que podamos anclarlo en las cadenas productivas, en las comercializaciones de los productos. Tenemos que pensarlo de esa forma, y también para esto, como dije recién, es muy difícil hacerlo solo. Por eso, este proceso de acompañamiento, de educación, de empezar a ampliar las personas que están interviniendo en un campo es súper enriquecedor, más aún si después empezamos a compartir con otros colegas, con otros productores, que empezamos a formar grupos de discusión, de avance, de compartir experiencias. Eso es muy rico y realmente nos ayuda a anclar muchísimo el proceso de transición. Y por eso, de esta mirada social, queremos tener herramientas de acción en donde, desde la mirada individual o de la comunidad interna dentro de cada predio, por ejemplo, diseñar un contexto holístico nos parece súper importante, que no es más que trazar un norte al cual se quiere llegar desde forma individual y desde todas las personas que están interviniendo en la toma de decisiones de un predio, en donde pensemos qué paisaje queremos generar en el futuro en nuestro campo. Nos lo preguntamos a veces, quizás muy asiduamente los productores se lo pregunten y lo proyecten.
El tema es que el día a día en el campo, los años de producción que vamos haciendo, difícilmente nos lleven cada vez más cerca a ese escenario del paisaje deseado. Por eso esta herramienta, esta metodología de trabajo nos ayuda a tratar de año a año hacer un pasito más y con este diseño del contexto holístico, que no es más pensar nuestro contexto hacia el futuro, qué campo quiero generar, qué paisaje, cómo me quiero desenvolver yo dentro de ese predio, nos ayuda a poder tener un norte hacia el cual ir, no solo del lado productivo, sino también desde el lado social. Y por ahí después de empezar a diagnosticar y analizar los mapas de vínculos que tenemos dentro del predio y hacia afuera, son muy importantes para repensar si precisamos nuevos vínculos, si precisamos reforzar nuestro mapa vincular para realmente anclar nuestros procesos de transición, tanto a nivel regional como quizás nacional o internacional. Entonces, para eso, luego de un año, al menos de un año de trabajo, nos proyectamos en una reunión inicial del año, diseñar hacia dónde queremos ir, trazar ese norte y que eso sea nuestra orientación para que año a año nos acerquemos un poquito más a ese norte deseado, que podamos proyectar estrategias que nos acerquen a ese contexto holístico deseado, ¿no? Entonces, por eso esta idea de año a año tener un objetivo y diseñar esos planes para acercarnos es súper, súper importante. Por eso el año 2, como le dije, se complementa a este contexto holístico, más avanzar con el plan inicial de regeneración que propusimos, y que todo esto que venimos hablando, por supuesto, se empiece a visualizar en el tiempo. Podemos generar un proceso u otro dentro de nuestros predios. Quizás esto es lo que comúnmente ya vemos en gran parte de lotes agrícolas, con muy baja estructuración, y en donde nuestro foco, más allá de todo lo que venimos mencionando, de la parte económica, de la parte social, como dije recién, nuestro foco está en regenerar la tierra, en tener una tierra lo más fértil posible, lo más saludable posible, lo más estructurada posible y regenerada. Y por eso, como vengo diciendo, después la metodología de trabajo se debería empezar a complejizar cada vez más y ya la propuesta es que a partir del tercer año, esto es flexible, no es rígido, por supuesto que se va a adaptar a cada situación, pero al menos en el año 3, darnos la oportunidad de, después de 2 años de trabajo en conjunto, de empezar a aplicar muchas de estas prácticas. eh, Obviamente el campo no va a cambiar drásticamente en 2 años, sino que esto se va a tener que mantener, pero darnos el espacio para proyectar ese plan de largo plazo que nos vamos a proponer desde una mirada, desde el rediseño del predio, desde ver qué precisa rediseñar desde esta mirada sistémica que tenemos, cómo empezamos a incorporar mejor las actividades productivas, cómo las relacionamos mejor, la integración ganadera con los cultivos de cobertura, con las pasturas, con el pastizal si lo tenemos, el diseño del paisaje que vamos a querer tener, si vamos a armar corredores biológicos, si vamos a fomentar áreas de mayor biodiversidad, y todo lo que hablamos recién del paisaje social, del diseño del paisaje social que vamos a precisar para anclar este proceso de transición. Entonces, la metodología de trabajo que proponemos comprende año a año empezar a mirar esa mirada, tener esa mirada cada vez más compleja, como les dije recién, desde una mirada del rediseño, corredores biológicos, diseño del paisaje, y poder llegar a escenarios con una realmente mejora productiva. Acá es un resultado ya para terminar, resultado de algún caso. Este es el caso de Argelanda, el establecimiento de uno de nuestros socios en la consultora, donde ya viene un proceso de transición muy, muy importante, que si bien el predio cambió notablemente en sus primeros años, de acuerdo a su motivación hacia un sistema más ganadero, hoy mantiene una relación agricultura-ganadería entre más o menos un 20-80%, por sus motivaciones realmente ganaderas y por tener un sistema en un área donde los suelos no son muy profundos, que los cultivos de verano son bastante erráticos, sobre todo en los últimos años. Mantuvo un sistema agrícola, sobre todo pensando en la agricultura de invierno, y en donde todo su rediseño y la transición, por muchos de estos pasos que hemos visto, lo ha llevado a tener un sistema prácticamente sin insumos, con ahorros sumamente considerables, con las mejoras productivas que eso trajo.
de acuerdo a los años de seca o años más normales de pluviometría, los rendimientos han variado, pero los años normales realmente se han logrado producciones de trigo, de cebada sumamente similares a las producciones convencionales, de 4 o 5 mil kilos de cebada y de trigo, y por ahí años de mucha seca, como lo hemos tenido en estos últimos años, los rendimientos han bajado de 2.000 y pico a 3.000 kilos, pero con resultados de márgenes brutos igualmente positivos por tener estos ahorros notables de producción. Y por supuesto manteniendo toda la ganadería de una forma lo más eficientemente posible, haciendo todo el engorde dentro del campo, a pasto y demás, ¿no? Cría e invernada. Y eso, estos datos obtenidos también del aporte de Nico Monticelli, que está por acá y es el asesor del grupo de este campo, relacionando ahorros, digamos, relacionando una situación inicial como la que mantenía antes de comenzar el proceso de transición, ha bajado notablemente los costos globales del campo, mejorando también la parte económica, logrando un margen bruto positivo general del campo, mejor, que es lo que queremos buscar. Queremos tener indicadores globales del campo, no accionar en el corto plazo, sino tener una mirada global del predio y mejorar la economía global del predio, ¿no? Esto es notablemente, sobre todo para productores también pequeños o medianos que en el día a día por ahí pueden arriesgar su viabilidad en el tiempo, ¿no? Y como dije recién, por supuesto, todo esto trata de ser un proceso gradual, complejizándose en el tiempo y tratando de que esta vuelta año a año sea cada vez un poquito más compleja y con una mirada cada vez más holística, ¿no? Así que de nuestra parte, bueno, es lo que queremos ofrecer, lo que queremos mostrar, tratar de acercarles a ustedes el método que hemos armado y que bueno, que lo puedan analizar para ver si muchos de todos ustedes están interesados y estos son los canales por ahí de comunicación de Ovis, más en las redes que todos ustedes saben que hay en Instagram, que pueden acceder. Y bueno, por ahí damos un espacio, no sé si Coco quedó algo pendiente que quieras reforzar o aclarar, si no, también podemos dar un espacio a la gente que avance con las preguntas.